students, welcome again to another of our social and online encounters. Um, as for today's lesson, we're going to continue with the topic from the previous lesson. The last time we talked about how to use the infinitives and some of the rules for that, right? For this one, we're going to talk about how to use the gerunds. Okay, so remember that we talked about that the gerund is the form of a verb with the ing form, right? I'm gonna put it here. Okay, so it's the verb and the ing form. Okay, but that is not the same as the present continuous or the past continuous. That's something different, okay? As the present or past continuous, okay? Very important. Moving on, let's read some of the examples that we have here, okay? Swimming is one of the most complete sports. Okay. Life is about not worrying and being happy. I like that one. I hope you agree. Okay. I love having a cold beer after a hot day. Good. I'm thinking about growing a beard. Remember beard, right? The beard. I'm thinking about growing a beard. What do you think? Okay. And I don't have a problem with working from home, but I miss my students. That one is a real situation. I do miss my students. I miss being in a classroom. So, yeah, some of these examples are quite interesting. So let's go through the rules and then we can talk about how we make the rules in the examples. Hablemos un poquito de los usos y miramos los usos en los ejemplos. ¿Listo? So, we use the gerund form of a verb with some verbs that, unfortunately, again, for you, we need to memorize them, okay? We don't really have anything else, any other options. We can do some like grouping exercises. Podemos agruparlos, hacemos un ejercicio de agrupar los verbos dependiendo de lo que significan. So verbs like enjoy, like, feel like, fancy, love, mind or don't mind, hate and don't like, okay, all of this. These are verbs that I use to express that I like something, that I appreciate an activity. Son verbos que utilizo para expresar el gusto o el disgusto que siento por hacer algo, ¿cierto? Por hacer alguna actividad. Entonces, you're going to find another video about that. Les voy a mostrar otro video hablando solo de esos verbitos, pero entonces pueden acordarse, ¿listo? De los verbos que yo utilizo para hablar de que me gusta o que no me gusta hacer algo, son los que llevan el otro verbo en ing. Okay, so we can look at the example right here. I can say, I love having a cold beer after a hot day. I love having, okay? If I say I love to have, that's not correct, okay? Good. Maybe let's write it here really quick, okay? If I say, okay, right here, if I say I love to have, that doesn't really quite work, okay? So it's for you to think about it. Entonces ya sabemos que con eso no voy a decir to have, o sea, no voy a usar el infinitivo, sino tengo que usar
el gerundio. ¿Listo? We also have some other verbs, okay? Keep, continue, and go on, okay? Esos tres son sinónimos, significan lo mismo, okay? Continuar, seguir haciendo algo. Entonces, maybe you remember that commercial from Johnny Walker that was keep walking, Johnny Walker, right? I don't know if you remember, but maybe that can help you to remember. So those three are synonyms, and they also go with the ing form, okay? I don't know how to change the color, but okay, maybe like that. Okay, there we go. That's another group. We have other verbs like finish, spend time, and stop. There are many more, but these are just some examples for you, okay? We also use it when we talk about the action, okay? When we describe it, but we don't do it. Es cuando hablamos de una acción, pero no la hacemos. ¿Listo? Es decir, que estamos hablando de un sustantivo, o sea, el verbo se vuelve un sustantivo, ¿sí? Entonces, eso en gramática se llama la nominalización de un verbo, pero no le pongamos cuidado a los términos técnicos, sino veamos los ejemplos. So the first example, it's a good sample of that. El primer ejemplo es una buena muestra de eso. Entonces yo digo nadar, ¿cierto? Nadar es uno de los deportes más completos. Entonces yo aquí no estoy nadando, ¿cierto? Yo no estoy nadando. Estoy hablando de nadar como una actividad, como algo que uno hace, pero no es un verbo ahí. Por eso es que va en ing. ¿Listo? Cuando hablamos de acciones como sustantivos, utilizamos el gerundio. ¿Listo? Bien. And then we use the gerund always, always, always after prepositions. Siempre después de las preposiciones van el gerundio. ¿Listo? Prepositions like before, antes, after, después, between, entre, against, contra, of, de, for, para o por, with, con, from, de o desde, until, hasta, without, sin, about, acerca o sobre, on, también sobre, etc. ¿Ok? Entonces, por allá en el colegio nos hacían aprendernos las preposiciones a, ante, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, bueno, etcétera, ¿cierto? De pronto algunos todavía se acuerdan. Entonces, cuando ustedes vayan a utilizar una preposición y después de la preposición vaya a ir un verbo, entonces colocamos ese verbo en ing. ¿Listo? And last but not least, don't forget to respect the rules we use for spelling the ing form. No se les olviden las reglas del spelling, ¿no? Entonces, cuando el verbo es de una sola sílaba, o sea, consonante, vocal, consonante, entonces duplico la consonante, ¿no? Get, getting con la doble T. No le cambio la Y la dejo si voy a hacer el ing. Entonces, study, studying, ¿cierto? Love, loving, entonces quito la E. Y esta de pronto es nueva para algunos, y es que hay algunos verbos que terminan en IE. They end in IE, right? And we change that for a Y and then we add the ing. Entonces, verbos como lie pasan a ser lying. Digamos que en la pronunciación no cambia mucho, pero en la ortografía sí tengo que cambiar estas dos letras por una Y. ¿Listo? So again, let's try a couple of examples with the rules. Okay, I'm gonna try to be really fast. I'm gonna take two of the verbs, two prepositions, yeah, two of the verbs, two of the noun situation, and two prepositions. Okay, so, okay, let's do it. I enjoy singing while showering. Okay, maybe you do too, ¿no? Me gusta cantar cuando estoy duchándome, ¿cierto? Or when I'm taking a shower, that's also possible.
when or while I'm taking a shower. Okay. Another example with that one, we had here a little verb that maybe you haven't heard of. That's fancy. Okay. Fancy is very British. Okay. Fancy es como apetecer, como te gusta, o sea, sí, va dentro de la categoría, pero es muy, muy británico. Entonces yo diría como, do you fancy doing something tonight? Como, ¿quieres hacer algo esta noche? I mean, I guess this would be like in a British accent, like, do you fancy doing something tonight? Or something like that. My British accent is not good. Mi acento en británico no es muy bueno. Pero bueno, ahí lo vieron en el ejemplo. Entonces, miren, enjoy singing, fancy doing, and so on and so forth. La regla aplica para los otros. Cojamos uno de keep o del otro grupito que teníamos ahí. Entonces podríamos decir, okay. Some students keep arriving late for class. Okay. Algunos estudiantes siguen llegando tarde a la clase. They keep arriving late. Students, sorry. Students. Okay. Ese es solo un ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso sí nos funciona el gerundio en español. Vean la casualidad. Some students keep arriving. Siguen llegando tarde. Coincidencias que tenemos ahí. Okay, now let's do it with as nouns, como si fueran sustantivos. Entonces yo digo, smoking is bad for your health. ¿Cierto? Fumar es malo para tu salud. ¿Listo? Entonces, va en ing, pero yo ya sé que es fumar, ¿cierto? Otro ejemplo. Ok. Biking, biking or cycling, for you to catch it, cycling is one of the favorite activities for people in Bogotá, especially on Sundays. ¿Cierto? Como montar bicicleta, ¿cierto? Es una de las actividades favoritas de la gente en Bogotá, especialmente los domingos. ¿Listo? Biking or cycling. ¿Ok? Entonces ahí ya vimos ese ejemplo de cómo utilizarlo como si fuera un sustantivo. Okay, now let's do some examples with the prepositions, okay? Maybe I can say one with, okay, after. So, after putting the lotion on your face, let it sit for 5 minutes before washing it off. Entonces aquí este es un ejemplo de algún producto para el cuidado de la piel, de la cara, ¿cierto? Entonces yo digo, after putting the lotion on your face, después de ponerte la loción en tu cara, let it sit for 5 minutes. 5 minutes. Déjala ahí o déjala quieta 5 minutos antes de lavártela, ¿cierto? Before washing it off. ¿Listo? Entonces fíjense que ahí utilicé dos preposiciones, ¿cierto? Before and after. Entonces, vuelvo y la repito. Después de ponerte la loción en la cara, entonces, lo que yo les decía en el video anterior, no piensen que si en español dice después de, o sí, o sea, solo vamos a aplicar las reglas. Ya sé que después, ponerte, ¿listo? Punto. Después de ponerte la loción en tu cara, déjala quieta, deja que actúe por 5 minutos antes de lavártela.
¿Listo? Another example with a preposition, maybe um, a preposition like, okay, let's do one with without, que era without, sin. Entonces, a ver, I, okay, okay. Humans can't live without drinking water for more than 3 days. Humans can't live without drinking water for more than 3 days. Los humanos o los seres humanos no pueden vivir sin tomar agua por más de 3 días. ¿Cierto? Creo que esa es una regla que todos conocemos de nuestro metabolismo, ¿cierto? Humans can't live without drinking water. Entonces ya sé que como estoy usando una preposición y lo que sigue es una acción, esa va en gerundio, ¿ok? So that'll be it. Please continue with the other video, okay, about using, I'm going to give you some more examples with the verbs for expressing like and dislike. Les voy a mostrar otro video para hablar de los verbos que utilizo para expresar que me gusta o no me gusta hacer una actividad. And continue with the rest of the lesson. Sigan con el resto de la lección. I hope you're doing well and see you next time.